Quiero aprovechar que está Danilo Herrera aquí con nosotros para darnos el gusto, Danilo, de comentar lo que pasó con el Spotify Rap. Y con la gran noticia... No. Sí. Yo quería pedir 30 segundos de Chapacase. Vamos a Espérate, abrir. ¿no vamos a hablar de lo más importante? No, lo más importante no es eso. Vamos a abrir con 30 segundos de espacio de libre disposición. Danilo Acá hay Herrera de comienza ningunear, con. que se sepa. Danilo Herrera comienza con el dolor lacerante que tiene en su alma y que lo inhabilita para cualquier otro tipo de emociones. Yo le estaba dando Danilo. una alegría, más no quiso. Fue terrible lo que pasó este fin de semana. Yo estoy devastado. Lloré todo el fin de semana, no he podido trabajar estos días, ha sido terrible. El descenso de Unión Española es algo que... Hay risa en el estudio, lo que me parece una falta de Una respeto. una insensibilidad total. Horrible. Que me preocupé, yo dije, ¿qué le pasó? Se debería preocupar esto también. Es muy terrible lo que pasó con la gloriosa Unión Española. Nos fuimos a la B por la culpa dirigencial en general, pero también la gente le echa la culpa a Segovia, yo también, pero también hay dirigentes que están en Chile trabajando día a día y que no hicieron la pega ni en el primer semestre ni en el segundo semestre. Coto Sierra se debería haber ido. Hay espacio de reconstrucción ahora. Yo no sé si vamos a subir el próximo año. Yo voy a estar ahí, presente en el Santa Laura, en todos los partidos del próximo año, aunque juguemos con, humildemente, no sé quién está, ¿Recoleta? ¿Puerto Montt? Santa Cruz. Santa Cruz, imagínate. No, Bueno, un buen paseo de fin de semana. Vaya a recorrer los estadios más bonitos de Chile, sí. Sí. Hoy día en el Mercurio está entrevistado a Jesús Goya, que fue el anterior dirigente que bajó a la Unión Española, dando receta de cómo subir. Coto Sierra bajó a la Unión 2 veces. Una vez como jugador de Colo-Colo y la segunda como técnico. Y sigue siendo un ídolo de la Unión Española. Habla bastante de la Unión Española, eso. Sí. Los 30 segundos de Ana Luz Durán para el término de un proceso que lo ha tenido... Intensamente, con dolor de guata también. Oye, bueno, ayer terminó de aplicarse la prueba de acceso a la educación superior, que conocía como la PAES. De hecho, anoche estuvo la mítica fiesta post-PAES, off-PAES, que hacen todos los jóvenes todos los años. Y yo creo que estábamos más nerviosas las mamás, papás, parientes de los jóvenes. Y quiero darles algunos tips de recomendación. Ya la prueba se dio, no hay nada que hacer, hay que esperar los resultados que se van a dar las primeras semanas de enero, la primera semana de enero. Muy importante en este periodo que revisen las páginas de las universidades, que hagan simulaciones, que además vean todo lo que tiene que ver con los beneficios económicos que entrega el Estado, la gratuidad, las becas por excelencia académica. Ya están cerrados casi todas las opciones de admisión especial, pero si tienes... Revisa la página web de cada universidad porque hay cupos de admisión especial que son importantes, acceso por ranking y lo más importante, que mires algunas páginas como por ejemplo Elige Carrera del Consejo Nacional de Educación, que tiene un muy buen simulador. Y también tranquilidad, la vida no se juega solo en esta prueba, sino que la vida tiene muchas vueltas y si no se pudo ahora, se podrá después. Así que tranquilidad para todos y a prepararse para los resultados. 30 segundos de libre disposición, Rodrigo Pérez de Arce. Rodrigo, te adelanto que estamos hablando de puras tragedias. No, me conecté un poquito como al final del tema de la Unión. A mí también me tiene triste, aunque no soy panadero. No, yo estoy nervioso por Colo-Colo, por qué va a pasar la última fecha con la Sudamericana. Pero es una nimiedad al lado de los Qué otros bueno temas que que lo hemos digas. estado hablando. ¿Viste? Es Qué una amable, nimiedad al lado Rodrigo, de los- muy de bien. otros temas. Muy Sí. amable. 30 segundos de libre disposición de Piedad. Piedad, el tema con el que querías abrir el programa de hoy no se te No, permitió. está bien, porque hablaron de puras cosas difíciles y complejas, así que lo mío era muy alegre. A ver, ¿qué era? Bad Bunny, el artista más escuchado a nivel global en Spotify. Por cuarto año consecutivo. Por creo. cuarto año consecutivo, con el disco más escuchado del año, Debí tirar más fotos. Eso. ¿Ya no es Manolo Galván? No sé Te cómo quedaste decirte como que te Julio quedaste... Iglesias, po, sí, Aldo. décadas, te diría yo, atrás. Pero está bien, Aldo. ¿Cuál fue No me el artista sorprende más mucho. escuchado de Aldo Chapacase este año? ¿Sí? ¿Lo hiciste? ¿Tienes tu Spotify? Yo creo que no tiene ni Spotify, Aldo. No tenía sí tengo. Spotify. Ah, A ver, ¿Pero ¿puedo qué, ver? qué se hace? Veamos, veamos, yo lo veo. Lo vemos en vivo mientras yo relleno. Ya, pues Suelta tu Aldo. Con celular. toda seguridad Elton John. Ah, pero muy bien. Ya, pero déjame verlo. No. Yo Inexist.
Ah, Me mira. encanta, Muy me bien. encanta. ¿Y tú, Ah, yo- Rodrigo? Porque yo y Danilo sabemos. No, yo tengo una mezcla muy, muy rara porque es Catriel con Paco Amoroso y después viene Miles Davis. Entonces, una cosa como, no sé. Mucha gente tiene esas mezclas. No, yo soy curiosas. completamente monótono. Es Bad Bunny, Kid Voodoo, Jere Klein, Lucky Muy al Brown. día. Muy Lucky al Brown, día. sí. Esos son mis... Yo también a veces escucho Bad Bunny, pero... Mira, ¿viste? Musicalmente fue un año devastador para mí porque se me perdió el compact disc sinfónico de Trovaioli que tenía. El comp. Compact disc Compact disc. es una palabra que yo no he escuchado hace muchísimo tiempo. Sí, y que venía dentro de un libro, ¿ya? Qué Y por lo tanto, qué cosa más no he podido pena. recuperar la interpretación de la música película italiana. ¿Dónde A lo está? mejor la podéis tener en cassette. ¿Se lo prestaste a alguien, quizás? No recuerdo. ¿Dónde está? No, regalé el libro y guardé el compact disc, pero no me acuerdo dónde lo guardé. Pero, Tienes que decir compact disc, no podéis decir disco nomás. CD también se puede Se decir. ve- No es tan- ya no se dice compact O disc. compact. ya no se dice compact disc. Bueno, ya los Suena escuchaban. Estamos hoy día con Ana Luz Durán, doctora en Derecho y Ciencia Política, directora ejecutiva de Asuntos Internacionales de la Universidad de San Sebastián y consejera del Consejo Nacional de Educación. Bienvenida, Ana Luz. Muy buenos días. Con Danilo Herrera, cientista político dedicado al seguimiento legislativo, comunicación política y digital. Bienvenido, Danilo. Muchas gracias. Y con Rodrigo Pérez de Arce, abogado e investigador asociado a Faro UDD desde Birmingham. Fíjate que una de las pocas enseñanzas que me quedó para siempre en mi ya lejano paso por la universidad, Rodrigo, voy a partir contigo, fue un profesor que me dijo, cuando te hagan una pregunta compleja, una pregunta complicada, contesta, depende. Te da el margen de segundos necesario como para recomponerte y para encontrar las palabras necesarias para llegar a donde querés llegar. Ayer me imagino que supiste que depende fue el concepto, como en Plaza Sésamo, que tenía una palabra que auspiciaba. Ayer el debate fue auspiciado por la palabra depende. De un candidato en particular, digamos. ¿Qué te Depende. pareció? No, a mí, bueno, en derecho también hay una cuestión parecida, que es que en vez de decir depende, después de 5 años uno parte todas las respuestas diciendo hay que distinguir. Y sí, o sea, claro, no pude ver el debate completo ni seguirlo completo, pero no sé, me llamó la atención, por una parte lo crispado del ambiente, me llamó la atención también que el nivel en general no fue muy bueno. Obviamente Janet Jara, como la desafiante, según las encuestas, salió a quemar las naves y no sé cuánto ganó, ¿no es cierto? También me llama la atención ver cierta debilidad en José Antonio Kast. Debilidad no, más que en el tono, que también puede ser, me llama la atención la debilidad como falta de claridades respecto de qué se va a hacer y cómo. Hay algo que a mí me tiene medio obsesionado, que es que las herramientas que tú usas para ganar una elección son un poco las contrarias a las que usas para gobernar, ¿no es cierto? Entonces hacen afirmaciones muy fuertes y después necesita negociar, ejecutar, etc. Y a mí me dejó con la sensación de que ojalá termine de pronto la campaña. carrera. Sí, de hecho Basta ya. lo conversábamos ayer, claro, como que ya el ambiente siento que está muy tóxico, muy pesado, y como que venga la elección y que se acabe, que podamos pasar la página de esto. Yo puedo hacer una comparación. Estábamos hablando del fútbol, ¿no? En los debates y en todas las campañas, por supuesto, y en los debates especialmente, esto como si lo asimiláramos a un partido de fútbol, es como cuando uno entra a la cancha, ¿no? En que tiene una estrategia, ha visto cuáles son los movimientos, cuál podría ser la estrategia, digamos, del equipo contendor, qué es lo que voy a hacer, o sea, todo está planeado, ¿no? O más bien definido por dónde van a ir las posibles jugadas. A mí sí me llamó la atención como que si bien cada candidato tenía su propia estrategia, se descontroló un poco. Yo creo que se anduvo desarmando la estrategia probablemente que tenían los candidatos
Y sí, yo quiero destacar que efectivamente se vio un ánimo más confrontacional. Yo creo que en ese sentido Kast tiene que ser más prudente, ¿no? Y yo me imagino que por eso tanto depende. De hecho, en algunos momentos separó ciertos contenidos axiológicos de ciertas medidas que va a tomar, que yo no lo había escuchado en su discurso. Y creo que para él es mejor mantener prudencia porque sabe que está hoy día por lo menos o tiene una posición ganadora, o eso es lo que se ha planteado. Hoy día la discusión es que está armando equipos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ahí se descontroló un poco y comparto que no es bueno tampoco que lleguemos con los ánimos tan caldeados a la segunda vuelta. Danilo Herrera. En general, José Antonio Kast no respondió a las preguntas, que es algo que ya no nos tiene acostumbrados. Pero cuando lo apretaron lo suficiente, y por eso yo me saco el sombrero por el periodismo, en particular a los periodistas que estaban ayer en el debate, se apretó la respuesta porque no estaba respondiendo. En un momento José Antonio Kast dijo, se acabó el tiempo, ya no puedo responder, a la periodista Verónica Franco, si no me equivoco. Una falta de respeto increíble con el periodismo y con la ciudadanía que está viendo el debate. Pero sobre las respuestas que dio, porque también dio respuesta, cambió porque esta fantasía de que va a expulsar a 300.000, ya dijo que la cifra, que no conocía la cifra, entonces no podía dar un número. También abandonó invitará a abandonar Chile, ya se salió de esa narrativa a los migrantes, y ahora dijo que los empleadores chilenos costearán la deportación. Eso lo dijo ayer. ¿Empleadores? Claro, si tú tienes contratado a venezolanos, tú vas a pagar la expulsión. Hágase cargo de la expulsión. Y eso no tiene ningún sentido, va en contra, no tiene ningún sentido. Ya esto pasa a ser, yo sé que es un tema muy serio, pero pasa a ser hasta gracioso la forma de José Antonio Kast de intentar salir de una apuesta que hizo, mintiéndole a todos los chilenos, diciendo que le iba a expulsar, que les quedan, ¿cuántos días les quedan? No sé, 96, por ahí. 98 días. Y también le quedan 98 días a Maduro, también dijo eso, y que tampoco explicó por qué, no entendemos por qué, que Chile va a invadir en 96 días cuando él supuestamente asuma a Venezuela y se van a solucionar los problemas de Venezuela, o va a apoyar a Trump para que haga la invasión. Yo de verdad no tengo esa respuesta y parece que él tampoco, ni su comando tampoco. Y eso me parece bastante arriesgado porque, como decía Rodrigo, hay un problema de expectativas. O sea, el candidato presidencial está diciendo que al día siguiente prácticamente está armando la expectativa de que al día siguiente ya no van a haber migrantes en Chile. O que los va a expulsar a todos muy rápido. Lo que es falso. Y le está mintiendo a Chile. Y yo no sé cuál va a ser el resultado de la elección presidencial, pero si es que él llega a salir electo, la luna de miel que tienen los presidentes le va a durar un par de semanas y estamos, porque con este nivel de ofertas que está dando y que son mentiras, va a terminar decepcionando a todos sus votantes y a todo el pueblo de Chile. O sea, esperemos que dure bastante la luna de miel por Chile, digamos, porque lo que ha pasado últimamente y especialmente en este último gobierno es que se ha dado la tónica de que no se han ido cumpliendo las expectativas o las promesas que se han lanzado. Y ahí hay un punto importante, porque creo que, de hecho, andaba dando vuelta también una carta que se planteó en que se proyectan cosas como del muy largo plazo. Yo creo que hoy día, más allá que yo esté de acuerdo o no, hoy día el largo plazo, cuando tú le preguntas a la gente, ¿qué es un largo plazo como para solucionar un problema? No sé, 3 meses, 4 meses. Eso es lo que se está pensando como el largo plazo. Por lo tanto, se genera, y ahí yo comparto lo que dice Danilo, una expectativa que a lo mejor no es real de poder cumplir. Y eso le hace mal a la sociedad y nos hace mal a todos porque se pierde la fe en lo público. Más allá de que sea el candidato de derecha o la candidata de izquierda, se pierde fe en quienes están peleando por ser presidentes de Chile. Y eso, y ahí hay que poner un punto bien importante de qué es posible hacer en un periodo corto de tiempo.
porque hay temas que no se van a solucionar ni en 4 años, ¿no? Que son temas de largo plazo, como los temas de inmigración, los temas de educación, los temas de salud. En salud a lo mejor puede disminuir un poco las listas de espera, pero no va a solucionar el problema estructural de la salud. Ninguno de los dos candidatos lo va a hacer. Y eso yo creo que tenemos que poner también un criterio de realidad de que ninguno de los dos podría solucionar temas que son estructurales, porque no es posible hacerlo. Y ahí se vuelve a jugar con este sentimiento de que uno confía, uno cree que las cosas van a pasar y no pasan. Y yo creo que eso le hace muy mal a la política. Rodrigo, obviamente tú recuerdas que el pulso ciudadano en Chile se mide más o menos por los matinales. ¿Por qué pasa con los matinales? En estos momentos, pucha, las pantallas que tenemos, el tema, y ha sido recurrente en varios, es Maduro. Es la invasión de Trump a Maduro. Hay un especialista en un matinal, puntero en mano y con el mapa de Venezuela, explicándonos por dónde va a comenzar la invasión estadounidense a Venezuela. Lo que ya nada que ver con la campaña, sino que yendo otra vez al pulso ciudadano, nos indica que en Chile se cree honestamente que va a haber una invasión estadounidense a Venezuela y que eso podría cambiar de alguna manera la sintonía interna que tenemos con la migración, ¿no? Claro, o sea, Venezuela es un tema en Chile por la realidad chilena, ¿no es cierto? Tenemos tensiones por producto de una migración que a su vez es producto de un régimen fallido, dictatorial, que no respeta las garantías mínimas de sus ciudadanos, y por eso obviamente es un foco tan central, y por eso hace algunos meses estábamos todos pendientes de si Janet Jara decía que Cuba y Venezuela eran o no dictadura, en fin, estas cosas como que nos obsesionan y que son un poco ridículas. Y va a haber que ver, por una parte, qué pasa, o sea, si se concreta esta invasión y si se concreta cómo. Y a mí me preocupan dos tipos de problemas. Uno es cómo se despliega esto, qué sucede en concreto, porque puede ser súper terrible. Y lo segundo es que uno puede deponer a un tirano, a un dictador. La pregunta es, ¿qué pasa el día que viene después? ¿Cómo tú recompones a un país que está institucional y socialmente colapsado o destruido, ¿verdad? Y esa yo creo que, porque en el fondo uno puede sacar a Maduro, y eso, digamos, puede ser. Sin embargo, yo creo que eso, por una parte, no te asegura que la transición a cierta forma de democracia va a ser exitosa, ni por otra parte, como el problema que importa en la discusión chilena como más inmediata es si van a volver los millones de venezolanos que están en distintas partes del mundo, que yo creo que no es tan realista porque hicieron sus vidas en otras partes. Pero hagamos el punto de que no estamos por validar una invasión, espero. Pero eso es lo que decía, porque la primera parte es que es terrible el hecho de la invasión, y la segunda, la pregunta es qué pasa después, porque se piensa que no, aquí, en fin, se disparan balas, se meten tanques, no sé, lo que sea, y soluciona el problema, y eso no soluciona el problema. Solo genera problemas nuevos. Claro, parece un problema nuevo. Además recuerden que, a ver, yo tengo dudas de que vaya a ser una operación de esta naturaleza, y que más bien puede ser una presión externa, pero no una invasión, porque eso cambia sustantivamente la posición de los países respecto a cuando tú invades a otro país, ¿no? No olvidemos que hace un tiempo atrás, cuando estuvo Guaidó, que hubo un reconocimiento de Guaidó, en que Trump efectivamente lo reconoció, otros países también, y finalmente eso quedó en nada. Después González ganó las elecciones y mira lo que ha pasado. Entonces, claro, por mucho que haya un apoyo, otra cosa es bien distinta, es poner un pie en otro país, porque claramente, ¿qué va a pasar ahí? O sea, te vas a hacer cargo del país, vas a ponerte un gobierno provisional, o sea, y además el derecho internacional y el equilibrio, o sea, y el respaldo que va a haber, porque ningún país va a ir a avalar que se invada otro, ¿no? O sea, eso por ningún motivo. Entonces, yo creo que más bien es una presión intensiva que está haciendo, y yo creo que no va a pasar lo mismo que les recuerdo, cuando fue la situación de Guaidó, también estábamos en la misma discusión. No tan intensamente como ahora, pero sí. No había movimiento de tropas en esa. No había movimiento de tropas, efectivamente. ¿Tú te imaginas el diálogo entre Maduro y Trump, no? Que aparentemente ya es un hecho que se produjo, ¿no?
La conversación por teléfono. Sí. Una amenaza de Mr. Trump. President, pero es que digamos que Maduro no tiene un inglés fluido. No, pero hay traductores, fue Aldo. ¿Sí? Sí, funcionan con intermediarios ahí. ¿Tú crees que Aldo no está tan seguro. los intermediarios tuvieron la misma intensidad que los personajes? Bueno, es como Mafalda que quería ser traductora en las Naciones Unidas. Justamente para que eso no suceda. Hay una muy buena película que Aldo se debe acordar Sí, de Nicole una Kidman. traductora, de Nicole Kidman. Sí. Muy buena. Que hay, pero están... ¿Cuál? Digan el nombre ¿Cuál? para recomendar. La traductora. No se llama la traductora, ¿sí? Espérame, Ah, sí, ya, creo pero- que sí. ¿Cómo se llama? Si yo la Bueno, vi. pero... Fue la primera vez que prestaron el edificio de las Naciones Unidas para que se hiciera. y genera... La y- intérprete. La intérprete, La eso. traductora. Es que, no, es que Nicole hay Kidman una, y Sean Penn. hay una gran diferencia entre esas dos palabras La porque, intérprete, sí. porque interpretar habla de los tonos y de las formas y del mejor uso de palabras al respecto y no solo traducir. El hablamiento, como diría Gary. El hablamiento, como diría Gary. Pero sí, yo espero que, por ejemplo, los candidatos presidenciales tomen nota sobre esto y tengan una posición antes de las elecciones al respecto de la invasión gringa a algún pueblo latinoamericano. Ahora, Rodrigo, en la conversación política en Chile en medio de la campaña, a mí me sigue pareciendo fascinante que tengamos por segunda vez una confrontación tan, no quiero utilizar la palabra polarizada, pero tan extrema, entre dos maneras de pensar tan distintas. Ya tenemos el ejemplo de lo que pasó con Kast y Boric, pero me parece que el perfil de esta campaña tal vez no ha tenido la separación de aguas que debería haber tenido. Para decirlo de otra manera, no estamos tan polarizados como parecieran, ¿no? Chuta, la media pregunta. Porque es una pregunta que tiene como varias capas. Depende, como decíamos al principio. Como dice el candidato presidencial de la ultraderecha. Depende. Sí. Ahora, ya, vamos al asunto. Los distintos estudios muestran cosas diferentes. Una es que pareciera ser que la política o el sistema político o los partidos están más polarizados que la sociedad. ¿Ya? Y que por lo tanto sería una especie de espejismo lo que estamos viendo, porque las personas no estarían tan enganchadas con estos candidatos. Ahora, al mismo tiempo, estos candidatos fueron las dos primeras mayorías y aunque sumaron más o menos más del 50%, no son como una mayoría social. Ya, eso es una cosa. Lo segundo es que a pesar de que los candidatos vienen de los dos polos del espectro político, digamos, más a la derecha el Partido Republicano, están los Nacionales Libertarios, pero es la fuerza más de derecha o más relevante de derecha a ese lado del espectro, y el Partido Comunista por la otra parte. Pero si uno mira en los aspectos como programáticos, las diferencias no son radicalmente distintas. A mí me llama la atención, o sea, en seguridad, por ejemplo, que es como la materia que más nos quita el sueño, sobre todo la primera vuelta, pero ahora también ha sido un eje, es como quién construye la muralla más grande, quién pone zanja o quién deporta a más gente, o si los empadronamos o los deportamos, en fin, y así, pero la pregunta por la seguridad no está bajo cuestión, ¿verdad? Lo mismo crecimiento económico, etc. Y yo le imputo este agobio con el que muchos estamos, como el cansancio de la cuestión presidencial, a que esta carrera ha estado como en un tono polarizado, pero por cosas más laterales a la carrera presidencial. O sea, todo como él responde, pues él responde. Pues, está bien, Kast no responde, ¿cierto? Pero tampoco aporta mucho, ¿verdad? Entonces, nada, yo esperaría de parte de la conducción política de nuestro país, que también pasa por el Congreso, pero principalmente por el presidente, que bajáramos un poco los decibeles. Porque lo que sí puede pasar es que la polarización en el sistema político se contagia o se transmite a la ciudadanía, y ahí en fondo tener una sociedad enfrentada o radicalmente enfrentada es un problema gordo, digamos. Igual yo en corto quería contradecir a Rodrigo porque hay diferencias. Yo creo que en seguridad hay menos diferencias, pero hay diferencias en migración, por ejemplo. O sea, hay un plan de entender cuál es el nivel de problema, empadronar, por un lado,
y expulsar a los que haya que expulsar. Y la fantasía de José Antonio Kast de subir a todos los migrantes, a más de 300.000 aviones invisibles para que aterricen en aviones imaginarios para que aterricen en aeropuertos imaginarios en Venezuela, porque Venezuela no los va a recibir. Ese es el primer punto. Ahí hay una gran diferencia. Y hay otra gran diferencia en el asunto de la economía. O sea, mientras la candidata Jara impulsa un ingreso vital de 750.000 pesos, el candidato Kast le quiere bajar los impuestos a los más ricos. Está en su programa. Entonces, como, no, entiendo que en seguridad quizá los problemas sean, los diagnósticos sean más o menos los mismos y haya que avanzar hacia soluciones más o menos similares, y que se ha visto también en esta administración. O sea, todas las leyes de esta administración fueron apoyadas, sobre seguridad fueron apoyadas por la oposición. Pero hay diferencias enormes. O sea, ayer el candidato, y en otros temas también, por ejemplo, ayer el candidato José Antonio Kast no fue capaz de decir que no va a indultar a Miguel Krasnov, que está condenado a más de 1000 años por tortura y vejámenes en la dictadura cívico-militar de este país. O sea, hay diferencias enormes, Rodrigo. Pero eso me parece, como Dale. para redondear la idea, todo eso que dice Danilo es cierto. En el fondo, obvio que hay medidas que son diferentes. El punto es que los ejes en los cuales se mueve la discusión, las preguntas que están tratando de responder los candidatos, la manera en que están planteadas, no son neutrales. Y entonces tenemos, nos guste o no, la manera en que está planteada la pregunta por la inmigración es cómo ordenamos la casa. Y ya se salió de la discusión esta de no hay personas ilegales, etc. La pregunta por economía es cómo mejoramos el crecimiento económico. Entonces, eso me parece que en esas preguntas el eje está movido hacia un lado y el tipo de respuestas también está movido hacia ese lado, por más de que efectivamente existan diferencias programáticas específicas entre los dos candidatos, que me parece evidente y Daniel la subraya bien. Que extendía el compromiso para que Ana Luz Durán, tras la pausa, intervenga. Quiero conversar además con ustedes en el segundo bloque un par de cosas que me parecen tremendamente atractivas. Por ejemplo, ayer Germán Codina, panelista nuestro, dio por hecho de que en un eventual gobierno de Kast una de las primeras medidas era eliminar la contribución a la primera vivienda, que va a ser materia de discusión. Y la segunda es la multa del TAG. A mí me resulta, francamente me resulta entretenido que se debata en términos de si corresponde o no corresponde pagar la multa del TAG. Todas las cosas que podemos debatir, dices tú. Me falta tema. ¿Ah? A falta de tema, dices tú, que es importante que se esté hablando de eso. ¿Y de cuánto cuesta la multa del TAG? Me pareció interesante. Lo vamos a conversar. A ver si a ustedes les parece interesante, esa es la propuesta. Lo vamos a conversar a la vuelta de la pausa junto a Ana Luz Durán, Danilo Herrera y Rodrigo Pérez de Arce, que hacen con nosotros hoy día País ADN. Esto es País ADN. Hacemos País ADN con Ana Luz Durán, Danilo Herrera, Rodrigo Pérez de Arce. Ana Luz había quedado con la palabra pendiente. Sí, mira, yo solo quería sumar una cosa, pero desde otra mirada en el tema de la polarización, porque efectivamente comparto lo que se plantea acá. Y evidentemente cuando uno habla de polarización, uno piensa al tiro en como línea entre la izquierda y la derecha, ¿no? Y cómo nos movemos en ese eje. Y hoy día también quiero plantear dos cosas distintas a eso. Uno, que hay ciertos temas transversales que hacen modificar o ver de una manera distinta esta como polarización o esta ubicación que hacemos entre la izquierda y la derecha. Y ahí, obviamente, que yo creo que el tema fundamental tiene que ver, o donde se centra esto, es respecto a la migración y los temas de seguridad. Ahí yo creo que no es explicativa la solución o las soluciones que se plantean y cómo las posiciones políticas están respecto de izquierda a derecha respecto a las soluciones que se dan. Pero quiero decirle que hace unos días salió un estudio de polarizaciones bien interesante y salía una cosa que me llamó mucho la atención, que era la polarización que se produce respecto a la perspectiva de las mujeres en el liderazgo.
¿pueden creer ustedes que frente a la pregunta si las mujeres tienen o lo ejercen mejor en posiciones de liderazgo, hay una polarización que aumenta bien impresionantemente entre la posición de hombres y mujeres? Y se produce una brecha más o menos de un 37%, más o menos de 32 puntos, en que las mujeres en puestos de liderazgo toman mejores decisiones que los hombres. Se produce una brecha, aumenta la brecha entre fundamentalmente las mujeres que creen que efectivamente es así y los hombres que creen que no. Así que eso me pareció interesante porque de mirada de futuro, que a lo mejor se están insertando otros temas en la agenda de las polarizaciones. Así que se los dejo como un dato anecdótico. Interesante. Y ahora habíamos dejado pendiente las multas del TAC y las contribuciones. No, es un concepto aún más amplio. A ver. Rodrigo, te lo planteo. Porque lo que se está hablando en términos de, por ejemplo, de los desalojos de las tomas, de las expropiaciones de los terrenos, de la multa del TAC, del impuesto o de las contribuciones, o de que por primera vez en una elección en Chile no se hable de subir impuestos, está el tema de saltarse la fila, básicamente, o de hacer enormes perdonazos a quienes, por ejemplo, ocupan las autopistas. Ha sido ese una arista extraña, encuentro yo, en este debate y en esta campaña, ¿no? Sí, de hecho, a ver, varias cosas. Una, yo creo que en parte eso es lo que representa el electorado de Franco Parisi. Yo creo que ahí hay como una clave interpretativa. Esto no es para decir que los votantes de Franco Parisi son todos frescos o que quieren saltarse la fila, pero hay algo así. Hay algo como de esa actitud. Lo segundo es que también creo que parte del estallido social del 2019 tiene ese componente. De hecho, pasaron tantas cosas que uno se le olvida, pero No Más TAC también fue una de las banderas que apareció ahí, ¿verdad? No apareció en Plaza Italia porque los autos estaban circulando por la Costanera Norte, pero también hubo, no es correcto decir marcha, pero lo que sea, de No Más TAC, ¿verdad? Sí, manifestaciones, sí. Sí, unas manifestaciones de autos que como bloqueaban, andaban muy lento por las autopistas, por eso. Entonces, claro, yo creo que, o sea, es raro porque es un tema... O sea, es como penca. Yo creo que habla un poco mal de nosotros. ¿Danilo? Sí, yo quiero hacer un punto en las contribuciones. Si eliminamos las contribuciones, vamos a dejar sin recursos a las municipalidades. Ese es un dato nomás. Es un dato. Y el que pretenda eliminar las contribuciones tiene que decir de inmediato, porque esto es lo que nos ha acostumbrado José Antonio Caz, decir una barbaridad sin decirnos cómo va a ser esa barbaridad. Pero va a dejar sin recursos a las municipalidades que no van a tener plata para seguridad, para iluminación, para remedios de algunas comunas ayudan con ello. Por el fondo municipal, digamos, no por el fondo común municipal. Sí. Claro, las casas que hoy día pagan contribuciones son el 23% de las viviendas más caras de este país pagan contribuciones. El 23% de las viviendas. Entonces estamos beneficiando a los que más tienen y perjudicando a la mayoría. Por ende, una propuesta regresiva, completamente regresiva. Y esto afecta sobre todo a las comunas más pobres, pero también sobre todo a las regiones, donde se reparte más este fondo común municipal que aportan los municipios ricos para redistribuir en el resto de Chile. Y yo he visto que especialistas de todos los sectores coinciden que es malo incluir esto, hacer esto de una política, pero entiendo que algún sector de derecha, por sobre todo, que vive en estas tres comunas que aportan, puede estar contento con esto, porque el 77% de los bienes raíces habitacionales están exentos de contribuciones. O sea, no le estamos ayudando a la mayoría de los chilenos. Le estamos ayudando a, no sé si la élite, no, porque es mucha gente, o sea, el 23% de las viviendas es más que la es harto, pero a los que más tienen, por supuesto.
Oye, aquí esta cosa media catastrofista que se va a quedar sin plata en toda la cuestión. O sea, pongamos un poco de ponderación, independiente que yo no crea que se tiene que mantener el tema de las contribuciones. Lo que también se ha discutido acá es que sea un no pago de contribución a la primera vivienda. Y eso es solo un poquito menos del 13% de las viviendas. Entonces, también como que ponderemos un poco estas cosas medias catastrofistas, que se va a quedar sin plata y nadie va a pagar. Y también lo que tenemos que tener también es una mirada de cómo se distribuye, o sea, quiénes son el perfil de quien paga las contribuciones, porque efectivamente también se ha hablado y se ha planteado que las personas de la tercera edad, o sea, yo creo que hay que dar una mirada de hacer una cosa con mayor criterio de equidad, no así como no pagar contribuciones todo, sino que ver si es que se pueden hacer algunos subsidios para los adultos mayores. Yo creo que efectivamente sabemos lo que pasa con las pensiones, que son bajas. Yo creo que tiene que haber algún tipo de subsidio. Hay que mirar el tema de las contribuciones, tampoco estas cosas de las vamos a eliminar para todos, las vamos a dejar. Hagamos una cosa que tenga que ver con un criterio de mayor equidad. Pero solo hacer un punto que hoy día existe ese subsidio y se paga el 50%, No para todo. El 50% Sí, o 100% escaso. de las contribuciones para los adultos mayores. Existe eso. Y hacer el punto del fondo común municipal se va a quedar sin plata, las contribuciones contribuyen al 58% del fondo común municipal. Así que sí, las municipalidades se van a quedar sin plata. Sí, pero eso se fuera para todos, eso es lo que te estoy diciendo. Y eso yo creo que no es posible. 58% es muchísima plata. Pero Es para todas las viviendas. sí, me llamó la atención que lo planteara Germán Codina ayer, que conoce la realidad de las comunas pobres. Va a dejar sin plata Puente Alto, por ejemplo, este fondo, con menos esta plata para eliminación. recoger el punto de Ana Luz. Con menos plata, con Con menos muchísima plata. menos plata. O con plata que va a venir de otro lado. Porque Rodrigo Pero no sabemos de dónde, pues, Aldo. Si ese es el gran problema. Cuando tú propones algo, una política pública, me tienes que decir cómo ¿de dónde vas a sacar la plata? Lo mismo cuando el candidato Kast dice se elimina el préstamo al Estado de la reforma de las pensiones que va a partir en enero, el próximo mes, y me dice, no, es que ya eso va a ir a las cuentas individuales. Ya, pero ¿de dónde vas a sacar la plata? Y no hay respuesta. Estoy de acuerdo contigo, pero ¿sabes qué? Época de campaña es un candidato que no ha gobernado nunca y que va a pasar más o menos lo mismo que la promesa del CAE, por ejemplo. Porque necesariamente tiene que pasar por el Congreso y yo creo que ahí, Rodrigo, hay una conformación del Parlamento que también nos obliga a tener una mirada. Lo voy a apuntar a Danilo, cómo viene eso, pero quería hablar contigo en torno a cómo queda el Parlamento, porque tampoco es tema resuelto para José Antonio Kast, ¿no? Sí, para nada. De hecho, no sé qué calificadora de riesgo internacional dijo como, mira, independiente de quien salga, va a tener la pista muy complicada porque el Congreso en la práctica está empatado. Hay una ligera mayoría para la derecha, dependiendo de cómo se comporte el partido de la gente, ¿verdad? Pero está empatado en la práctica. Entonces, van a pesar mucho esos 14 votos o el discolaje que puede haber en distintas bancadas. Ahora, lo que creo que revela esta discusión, y me parece bien interesante el tema de las contribuciones, es que la lógica de campaña oscurece la discusión real. Porque yo creo que hay una discusión razonable de hacer respecto de las contribuciones, si son un impuesto progresivo o regresivo, cómo hacerlo, cómo optimizarlo, cómo mejorar su recaudación, cómo mejorar su distribución, etcétera. Pero estamos aquí diciendo como no, José Antonio Kast quiere favorecer solo a los más ricos, y eso me parece que, digamos, la discusión está bien para el comando de Janet Jara, pero aquí como creo que hay que pensarlo como sugiere Ana Luz, ¿verdad? Y lo otro que a mí me llama mucho la atención es que dentro de esta discusión de las contribuciones, que a mí me parece que deben existir, como para transparentar mi posición, yo creo que tienen que existir. La pregunta es por qué, a pesar de ser una medida que puede ser regresiva, que puede disminuir el financiamiento a las municipalidades, que frente a la cual los alcaldes por lo mismo deberían estar en contra, porque es popular. ¿Es popular? No sé si es popular. Por algo han insistido tanto en ella, digamos, desde el Consejo Constitucional. Quizás es popular para cierto espacio de personas, digamos, que pagan contribuciones. Todos los votos
los votos son importantes. Y ahí yo creo que la pregunta más amplia respecto de los impuestos es por qué tanta gente le compra a José Antonio Kast la idea de, por una parte, cortar el gasto fiscal en una magnitud súper importante, incluso sin explicar cómo se va a hacer, en eso estoy de acuerdo con Danilo. ¿Por qué tanta gente lo vota y confía en él con esa promesa? ¿Por qué tanta gente o suficiente gente le compra la disminución de las contribuciones, al menos a la primera vivienda? Y creo que eso tiene que ver con una crítica al funcionamiento del Estado chileno. Y aquí no voy a decir como, no, hay que cerrar el Estado, no, por favor, no me malentiendan, cumple roles súper relevantes. Pero hay algo en el funcionamiento del Estado chileno que hace que la gente desconfíe de él y que esté apoyando a las personas que quieren disminuirlo o pegarle un recorte importante. Oye, solo quiero decir que hay... del Partido Republicano, mira, Ana Luz. Alex Castillo en General Lagos, Eduardo Espinosa en Macul, César Mena en Tiltil, Patricio G. en Parral, Jairo del Pino en Pinto, José Miguel Muñoz en Mulchen, Alicia Villar en Purranque y Alejandro Cárdenas en Puqueldón. Una baja, aunque sea mínima, en el aporte del fondo municipal le va a pegar a 8 alcaldes que son republicanos, digo. A ver, dos cosas. Uno, claro, son como 4 millones de propiedades las que pagan contribuciones, como para que no pensemos que es nada o es mucho, ¿ya? Lo segundo es que cuando nosotros tomamos una medida, que puede ser esta o cualquier otra, hay que mirarla en un conjunto de medidas mayores. O sea, si hay una generación de ingresos, se potencia la economía, se hacen otros desarrollos, tú efectivamente puedes venir con medidas sociales o con medidas que disminuyan digamos, el gasto que hacen grupos específicos de la población. Pero si aquí todos los centramos en aumentar impuestos y en dar beneficios por rebaja, es que eso tampoco funciona. O sea, mira lo que pasó con el tema del nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, que aquí estamos entrampados porque no sabemos cómo lo vamos a financiar. Entonces, finalmente, lo que pasa es que aquí tenemos que ver una coordinación o una coherencia entre las políticas que se implementan, porque si no vamos a estar en la misma discusión de que eliminemos el TAC, hagamos no sé qué. O sea, no, hay que hacer una mirada que tenga una consistencia en lo que haces en la política pública. Porque si no vamos a tener una reducción de que esto es que estamos beneficiando a los ricos, a los pobres. No, o sea, aquí hay que pensar en los ciudadanos. O sea, en los ciudadanos y en la ciudadana. Y cuáles son los beneficios que pueden tener y cómo puedes tener una mejor calidad de vida. Si no, lo vamos a circunscribir a este tipo de discusiones de que le quitamos a uno y le damos a otro. No, hay que mirarlo por conglomerado. Hay un tema que tiene que ver con las mujeres, y las mujeres tienen ciertas condiciones cuando sobre todo son jefas de hogar, independientes de los niveles socioeconómicos. O sea, creo que hay que tener una mirada un poquito más amplia. Eso quería decir. Tenía que compartir también con ustedes un dato de una encuesta que salió como a mediados de año, en junio, que dice que al ser consultado a las personas, una encuesta de Black and White, dice que el 55% de las personas está por eliminar las contribuciones para la primera vivienda y el 90% cree que el tema es relevante. O sea, no es menor. Ese es precisamente yo creo el que es punto. relevante. Para las personas, digamos, para los electores. ¿Por qué es tan relevante? Esa es la pregunta que yo creo que y la es gente importante que hacerse. contestó esa encuesta seguramente no paga contribuciones. Y está a favor de la eliminación de las contribuciones. Y eso es lo interesante, Sí, pues eso es sí, lo sí, llamativo. interesante. Como la pregunta que a mí me surge es ¿por qué tanta gente que no paga contribuciones, Mírate, que paga acá derechos tengo de el aseo, que detalle. no significa que no se pague nada, ¿por qué tanta gente apoya esta medida? Y eso yo creo que es una pregunta como relevante, porque creo que está conectada con todo este imaginario de la motosierra, de echar Yo abajo el creo Estado, de que- echar operadores. Mira, y así. estoy revisando acá por grupo socioeconómico. El grupo C3 es el que responde en un 63%. Dice que se tiene que eliminar las contribuciones para la primera vivienda. Es por el sueño de la casa propia. Ese es Podría el ser una grupo, tesis. ese es el grupo Puede ser una C3. hipótesis. Ese es el grupo C3. Los otros dos, por ejemplo, ABC1, C2, están bastante similar.
Y en cuanto a edad, las personas que tienen el mayor como interés de que se tienen que eliminar las contribuciones solo para la primera vivienda es un 58%, son las personas de 18 a 34 años. Es que Son las puede personas ser, que puede ser quieren- una hipótesis lo que estábamos hablando acá de cómo se llama, la gente que tiene crédito hipotecario y que además que cuando tú tenías un crédito hipotecario que te Sí. come un porcentaje O que importante de tu sueña sueldo. tener un O que crédito sueña con hipotecario. eso, claro. También. Y en el caso de lo que decía la Ana Luz también es importante, las mujeres son las que responden en su mayoría que se tienen que eliminar para la primera vivienda. Un 62% de las mujeres versus un 49% de los hombres. Porque además, espérate, hay un punto que tiene que ver con la solicitud de los créditos hipotecarios, ¿no? Que, por ejemplo, a las mujeres, no sé por qué, pero si vemos comparado, nos exigen mucho más que a los hombres. No lo sé por qué, pero ahí hay un tema que hay que mirar también. Requisitos que se Yo piden quiero y hacer todas un esas punto y revivir algo que dijo la pasada Rodrigo sobre que esta es la pelea chica de la... Las palabras son mías, Rodrigo. Que esta es la pelea chica de la campaña. Y no, esto fue... Yo lo vi in situ. En el segundo proceso constitucional, el Partido Republicano levantó esta misma bandera y fue apoyada por un par de consejeros de Chile Vamos. Becker y no recuerdo quién más. Y había un problema ahí. Y se levantaron estas mismas críticas. Y las asociaciones de municipalidades de ambos sectores políticos levantaron la misma alerta. Y esto es una discusión que lleva harto tiempo. Todavía no me dicen, todavía ninguno de los que propone esto dice cómo va, de dónde van a sacar esa plata. Y creo que si queremos dar una discusión política seria, independiente de si estemos en periodo de campaña, en periodo de discusión constitucional o en régimen, digamos, la propuesta tiene que venir con cómo voy a financiar la plata que estoy sacando, O sea, como pero mínimo. Pero es que todo lo que tú propongas en cualquier área tiene que ser así. Y de hecho, todos los proyectos de ley que se mandan al Congreso van atrás con un análisis financiero de la IPRES, porque obviamente, si no, esto sería una locura. Pero es que eso pasó ayer, profesora Durán, en el debate, que había un candidato que proponía y nada, y sin base. Se nos acabó el tiempo. Perdón. Pero tú estás a favor de pagar las deudas del Tago, ¿no, Danilo? Sí, por supuesto. Si tuviese, porque no manejo. ¿Y tú, Rodrigo? Sí, sí. De hecho, todavía me llegan cuentas de cuando tenía auto. ¿Y tú, Ay, Ana? yo he pagado multa. ¿Has pagado multa de Pero no he tal? pagado Pagado multas, multas, no sí, multas. No, yo tampoco multa. ¿Y tú, Aldo? Yo tengo el trabajo más lejano del mundo. No sabéis lo que va a contar. Yo también pago. Eso es por vivir muy arriba, pues, Aldo. No, Oh, por No, trabajo. es que ya, queda- yo pero- voy a defender a Aldo porque queda muy lejos. Perdón, su- yo su- porque su transporto hijos, hago compras, voy, vuelvo, paseo de un lugar a otro. Pero debo decir que pago las contribuciones y me encanta pagar las contribuciones. Muchas gracias, Danilo Herrera. Yo también pago contribuciones. Me encanta pagar contribuciones. ¿Tú pagas contribuciones, Rodrigo, no? No. ¿Y tú, Yo Ana? pago contribuciones y me carga pagar contribuciones porque eso significa que no puedo hacer cosas de inversión en mi casa porque es plata. ¿Tú pagas contribuciones? Impuestos justos. Danilo Herrera, Ana Luz Durán, Rodrigo Pérez Arce hicieron esta mañana con nosotros País ADN. Conversar es nuestro mayor patrimonio. País ADN, con Aldo Escapacase y Piedad Vergara.